Amén, mis hermanos. Gracias al Señor por una semana que nos ha dado de poder estar mirando su presencia, estando en su casa. Y hoy día, hermanos, quisiera continuar con lo que se estuvo compartiendo la semana pasada. Vamos a hacer una pequeña introducción nuevamente por causa de los hermanos que no han estado, que no estuvieron. Y vamos a partir desde el último punto que tuvimos en consideración. Habíamos estado hablando acerca de la iglesia en Esmirna, ¿verdad? Estábamos haciendo un estudio donde veíamos en las Escrituras acerca de esta iglesia que no tiene exhortación de parte del Señor, ¿ya? Y para lograr entender por qué en el corazón del Señor no hubo una exhortación para esta iglesia, es necesario ver varios puntos. Primeramente, entender cómo los hermanos se desenvolvían en ese tiempo, cuáles eran sus luchas y cómo el Señor les dio valentía para enfrentar lo que tuvieron que enfrentar. Y habíamos comenzado inicialmente viendo que el Apocalipsis, donde se sitúa este verso o esta parte, donde el Señor llama a la iglesia a vencer en medio de su contexto histórico, tenía tres tipos de lectura. ¿Recuerdan? Una lectura histórica, que era lo que estaba aconteciendo con la iglesia en ese tiempo. Una lectura profética, que tenía que ver con un cumplimiento en el tiempo, ya que todo Apocalipsis en sí mismo es una profecía. Y también un cumplimiento arquetípico, o como otros hermanos lo llaman, más estudiosos, le dicen histórico-gramático, ya que es el cumplimiento de la palabra como un modelo, un tipo para que cada una de las iglesias a lo largo del tiempo y de la geografía y de la historia puedan tomar del Señor, de la vida del Señor, apoyo, consejo, exhortación, ánimo para poder sobrellevar las circunstancias que está experimentando. Amén. Y Esmirna, particularmente, es una iglesia muy importante dentro de las 7, porque es una iglesia que no recibe ningún tipo de comentario, ya sea de exhortación o de rechazo de parte del Señor. Es una de las dos que no tiene esta particularidad. Y es importante, hermanos, que nosotros, los que queremos caminar piadosamente en este tiempo hasta la venida del Señor, no queramos, tal vez, ¿verdad?, en nuestra vida recibir rechazo de parte del Señor. No sé si a alguno de ustedes les gustaría que en el momento en que el Señor venga, el Señor me diga, apártate de mí, hacedor de maldad, ¿verdad? No sé si sea algo grato. O que el Señor nos diga, no os conozco. ¿A alguno le gustaría eso? Me imagino que no, que ningún creyente, un nacido de nuevo, un hijo del Señor quisiera recibir de parte del Señor exhortación. O cuando estamos aún en la carne, ¿verdad? Aún en nuestra vida plena, no hablando de la carne en el sentido pecaminoso, sino en nuestro día a día, aún en nuestros trabajos, ¿verdad? Es bien duro cuando viene un jefe o un líder y nos dice, David, tengo que hablar contigo y tienes esto y esto malo que necesitas cambiar. No es agradable, ¿verdad? O aún en medio de la escuela, en los colegios, en las universidades, y que nos llamen por nuestro comportamiento. Mira, hijo, o mira, alumno, tu comportamiento en la sala no es adecuado. Tu comportamiento en este lugar, en este momento, tu desempeño no ha sido el que se espera. Es bien duro, ¿verdad? Es triste. Genera impacto en nuestro corazón cuando nos llaman la atención. Pero el Señor no lo hace solamente para dejar el dolor, ¿verdad? Sino ¿para qué? Para que la iglesia cambie su rumbo. Porque ciertamente cuando hay una exhortación es porque hay un peligro. La exhortación que viene de parte del Señor, o como dice la palabra, que fieles son las heridas del que ama, o las palabras del que ama, que producen heridas en el corazón, no son con el ímpetu de que esa persona sea destruida, o que genere en el futuro un desastre para su vida, sino que vienen de un corazón que ama. Y ese es el Señor, que busca que la iglesia enmienda un rumbo porque hay un peligro afuera. Por eso las madres, los padres tienen el importante trabajo y sublime trabajo de llevar a los hijos por medio de la exhortación y del amor, y presentar hijos para el Señor. Triste sería, hermanos, que llegase el tiempo del fin y nos encontremos en un periodo donde tal vez nuestros hijos sean los que nos entregan a la eminencia, a los poderes de esta tierra. Triste sería, hermanos, que tu propio hijo dijese, denme el auto de mi papá, denme los terrenos de mi papá, y aquí está este cristiano que me impidió vivir mi vida como yo quise, he aquí, llévenselo preso,
tortúrenlo hasta la muerte, a ver si es verdad lo que dice su Dios, y yo recibo los bienes. Debe ser muy duro, hermanos. Esta iglesia en Esmirna vivió eso. Hermanos se entregaron unos a otros, familias fueron entregadas por otros. Aún hermanos que que se convirtieron viviendo en los estatus más altos de la casta de Esmirna, que veíamos en la antigüedad, ¿verdad? O en la reunión pasada, veíamos cómo vivir en Esmirna era de alguna manera, una manera muy elevada, muy prestigiosa, era muy sublime. La gente que vivía en Esmirna se distinguía, se alejaba de otros pueblos, de otras regiones, al punto de tener incluso cierto xenofobia, porque no vivían en ciertos lugares. Recibir a un hombre de Esmirna en otro lugar, hablando en la carne, hablando en lo que tiene que ver con la parte social, era casi como una bendición de los dioses. Y digo dioses porque no correspondía al pensamiento cristiano, sino que era casi como que llegaba un iluminado a la casa. Recibir a una persona así tenía sus favores con el sistema, con el imperio, con la sociedad. Entonces hoy día, hermanos, quisiera ponernos en el lado B de la historia. Ya la semana pasada vimos el lado A. Toda la cultura, yo sé que fue como un ladrillo, ¿verdad? Fue un poco pesada el compartir de la semana pasada, muy histórico, muy técnico tal vez. Y hoy día, hermanos, vamos a ir al lado B. La iglesia en medio de la sociedad de Esmirna. Antes vimos la sociedad, sus lujos, sus placeres, sus enseñanzas, su sociedad, su cultura, su extravío en pos de dioses, su extravío en pos de los deseos, de los placeres de la carne, y cómo la gente se entregaba de lleno a esto. Y ahora nos toca ver cómo los hermanos lidiaron con esto. Una vez que terminemos estas dos partes históricas, recién ahí podemos comenzar a leer la carta de Esmirna. Porque una vez que tengamos el contexto completo, que Dios mediante hoy día lo lograremos, cuando vayamos leyendo por qué el Señor le dice cosas a Esmirna, que el Señor nos vaya iluminando y podamos decir, Señor, es que los hermanos no merecían exhortación. Es justo nuestro Señor. No es que a dedo el Señor ha dicho, no, es que la Odisea no me aman tanto como en Esmirna, entonces a ellos les voy a decir estas cosas duras y a Esmirna, mi preferida, mi amada, mi distinguida, no fue así, hermanos. Fue porque estos hermanos fueron puestos a prueba durante años de años, cientos de años, aproximadamente 400 años puestos a prueba. Aproximadamente, hermanos, durante que la iglesia es fundada hasta que comienza el atropello del imperio del tiempo, pasaron no más de 40 años. No era una iglesia tan madura, no era una iglesia que haya tenido tal vez 2 o 3 generaciones de cristianos. La primera y la segunda generación de cristianos se enfrentó de lleno el golpe del mundo, la persecución fuerte, racial, cultural, emocional y de todas las áreas de la vida. Y hoy día quisiera, hermanos, que juntos pudiésemos estudiar esto, y preparé de alguna manera, en la semana pasada vimos 7 puntos culturales. Hoy día vamos a ver los 7 frentes a estos puntos culturales y lo vamos a ver uno por uno con la ayuda del Señor. Mientras hacía este estudio, llegó a mis manos un documento muy precioso llamado así, los 2 oidores o las 2 oidoras, ya que son 2 hermanas que escribieron un testimonio que se llama God Calling. Está en inglés y significa Dios llamando. Dios llamando. Y este es un devocional que hicieron 2 hermanas, en las cuales se juntaron, estamos hablando del año 1700, y estudiaron parte de los lugares donde está el sufrimiento en la Escritura. Y tienen una máxima o una frase muy preciosa que dice así: la vida con Dios no es inmunidad contra las dificultades, sino paz en las dificultades. Y me pareció muy precioso, hermanos. Creo que de alguna manera resume el sentir de este estudio. Resume el sentir de cuando los creyentes nos enfrentamos a este mundo. Y a veces podemos patalear un poquito, ¿verdad? Podemos decirle, no, Señor, yo no quiero entrar allí.
Pero el Señor no es que nos asegure una inmunidad, como que no vamos a ser afectados por estas cosas, sino que más bien nos da su mano, su apoyo. Vamos a estar allí, pero vamos a estar con Él. No es solamente que vamos a dejar de alguna manera de sentir cierto rechazo del mundo, el rechazo va a estar, pero vamos a estar con Él. Y estar con Él, hermanos, es muchísimo mejor. Como dijo el apóstol Pablo, ¿verdad? Que tenían estrecho, no sabía si morirse o entregar su vida por causa de Cristo, porque no es que él se quisiera morir como en una depresión, sino que en una alegría, en un gozo inefable de encontrarse con el Señor. O trabajar y seguir sirviendo a la iglesia, lo cual también era un gozo para él. Porque como justamente ayer estudiábamos con nuestros hermanos el libro de Hebreos capítulo 10, veíamos y llegábamos a estas conclusiones. Y yo le decía a mis hermanos que para la iglesia o para cada uno de los miembros de la iglesia no debe verse como solamente un deber, sino como un refugio. Y Pablo muchas veces, cuando él habla a la iglesia, habla mirándola desde una perspectiva tan preciosa, porque para él el mundo era persecución. Él siempre que llegaba a un lugar, a una sociedad, a una cultura capsulada por los dioses, por la carne, por el imperio romano, por el imperio de la época, ¿qué recibía él? Piedra, escupos, persecución, malas palabras, ¿verdad? De alguna manera él recibía como estos barcos grandes, ¿verdad?, que llevan adelante un rompehielo. Entonces, para sembrar la iglesia en medio de esa sociedad y salvar a la sociedad, tenía que haber uno que rompiera ese muro y entrara con fuerza, con dureza tal vez en algunas instancias, y sembrara la fe, para que de allí el Señor pudiese, como cual mujer que va a dar a luz, con dolor, dar a luz creyentes. Y esa es la misión de la iglesia, porque tenemos una localidad en Peñaflor, localidades en cada uno de los sectores de Santiago, alrededor del mundo, para dar a luz creyentes y que esta sociedad enferma pueda ser recuperada. Y a veces nosotros, hermanos, luchamos contra nosotros mismos, pero no entramos en esta práctica. Y esto es lo que nos quiere enseñar un poco el Señor por medio de esta iglesia que quedó allí atestiguada, y también no solamente atestiguada por apóstoles en las cartas bíblicas, sino también en los contextos históricos que vamos a leer. Entonces comencemos, hermanos, y vamos a comenzar con lo que comenzamos la semana pasada. ¿Se acuerdan de la paideia? La paideia era, para los que no estuvieron, el sistema de instrucción, el sistema educacional de Esmirna, que se alimentaba particularmente de Grecia y de Roma. ¿Ya? Grecia tenía mucha devoción por la sabiduría, por el saber, por el conocer, el intelecto. Pero por otro lado, Roma tenía que ver con las cosas morales, con el comportamiento del hombre en medio de la sociedad. Y para esto se implementaban maestros, ¿recuerdan? Maestros que tomaban niños desde aproximadamente los 7 años y se iban casi como en una manera adoptiva, casi como tomándoles de la mano, y los acompañaban en su día a día, los hacían reflexionar, les hablaban de historia acerca de los griegos, de las guerras romanas, de política, filosofía, matemáticas, ciencias. Y según el maestro y su especialidad, el niño era formado. Entonces, si una casa quería tener un político, en una familia adinerada obviamente, y quería tener un político que tuviera algún tipo de conexión con el Estado y con Roma, iba a invertir en un maestro que tuviera esa facilidad. Entonces, ¿qué pasaba? Que cuando los maestros comenzaban a hacerse famosos y a tener seguidores, ellos tenían dioses a los cuales rendían culto. Entonces, para estar con ellos, ¿qué tenía que hacer el niño? Encomendarse a ese dios. De alguna manera participaban de rituales, sacrificios de animales, libaciones que son derramamientos de aceites, de agua sobre lugares, sobre sí mismos, y se encomendaban a esos dioses. Para un cristiano en esa época, hermano, hacer eso obviamente es herejía, es una blasfemia en contra del Señor. Entonces nuestros hermanos crearon un sistema interno. La iglesia en Esmirna, para poder tener jóvenes y niños sanos,
que no estuvieran contaminados ni por las pretensiones griegas de la gloria, el arete, que también hablábamos acerca de esta filosofía de ser la mejor versión de sí mismo, y no solamente con respecto a la gloria que eso trae, sino también a la disputa entre hombres de ser el mejor sobre otros, de la conquista de la filosofía, de que mis argumentos son más pesados que los tuyos, entonces en una discusión yo voy a tener razones sobre ti. Esa era la discusión romana, y no solamente con respecto a la filosofía, aún también con respecto a lo físico. Y teníamos campos casi de concentración, por así decirlo, donde jóvenes eran llevados ahí a extenuarse en labores, en entrenamientos, para ser los mejores guerreros, los mejores deportistas, condecorados. Y no solamente eso, sino que esa es la parte visible, pero la parte invisible es la perversión moral que eso traía. Ya que estos maestros no solamente hablaban con los jóvenes y los niños acerca de estas cosas, sino de todos los temas sexuales y desviaciones que ellos mismos tenían, se las introducían en su mente y los pervertían. Y caían en toda clase de exageraciones sexuales. Entonces, frente a esto, los hermanos decían, y acá tengo unos textos, voy a estar leyendo un contexto un poquito del histórico y ver cómo los hermanos se enfrentaron esto. Y con respecto a la paideia dice, los hermanos y hermanas educados en medio de la iglesia juntaban a los niños y les enseñaban a leer con las cartas de los apóstoles, las cartas de los ancianos de cada localidad y las enseñanzas del evangelio. Los padres de la fe criticaban que los textos de la educación homérica o de Homero o Hesidio presentaban a los dioses cometiendo adulterio, robo, violencia, asesinato y diversas detracciones. Justino Mártir, en su libro Segunda Apología, escribe: a los que entre vosotros se les enseña estas cosas acerca de la mitología griega, se les da una licencia para cometer crímenes, pues imitan a los dioses. Y llegan a esta conclusión los hermanos y dicen, si el modelo de perfección o el Dios es corrupto, los estudiantes serán corruptos. Los cristianos rechazan que sus hijos usaran textos, libros acerca de estos dioses que se escribían como mitología para guías morales. Para esto los hermanos se juntaron en un pequeño concilio y tomaron las enseñanzas de Clemente de Alejandría. Este se encargó de sintetizar toda la Didaqué. La Didaqué era un libro o un pergamino en ese tiempo que tomaba las enseñanzas prácticas del Evangelio de todos los apóstoles. Los apóstoles participaron en dar consejería para la vida diaria de las iglesias. Esta consejería se redactó en la Didaqué y de la Didaqué surgió un sistema educacional llamado el pedagogo. Entonces Clemente de Alejandría escribió, nuestro pedagogo es el Dios Santo Jesús, el verdadero que guía a toda la humanidad. La educación o la paideia es de Dios, esa es la verdadera paideia, es la dirección hacia la verdad, un entrenamiento en la conducta correcta y santa de nuestro Señor Jesucristo. Clemente redefine la palabra paideia para incluirla en la educación cristiana. La educación no es solamente aprender retórica para brillar en foros romanos, sino aprender el autocontrol para brillar en el reino eterno de nuestro Señor Jesús. Existía una preocupación real por la moralidad de los maestros de gramática y retórica, quienes a menudo participaban en las costumbres más inmorales de la ciudad. Y hablando directamente, hermanos, acerca de no solamente la figura de hombres con niños, o de hombres con hombres y mujeres con mujeres, sino toda clase de animales, toda clase de conductas de exhibicionismo, toda clase de perversiones de la mente. Eran instruidos estos jóvenes, y por eso los líderes de ese tiempo, que a menudo que pasaban los tiempos llegaban césares y ascendían ciertos grupos de senadores de ese tiempo, todos corrompidos por la inmoralidad. Entonces nuestros hermanos tuvieron que santificar a sus niños, apartarlos del sistema. Y para esto crearon este sistema donde principalmente viudas. Las viudas, hermanos, tenían una labor muy importante en la iglesia en Esmirna, porque ellas eran las que enseñaban a los niños, ya que los hombres se dedicaban casi al 100% del día a trabajar para traer bienes. Recordemos que estamos en una sociedad muy cerrada, muy clasista,
Volverse cristiano era quedar absolutamente fuera del sistema. Entonces, cuando un cristiano se enfrentaba a la sociedad, ameritaba el máximo de su trabajo. Y la iglesia era sostenida, la enseñanza en las casas, la enseñanza de la cultura cristiana, por así llamarla, era casi 100% por nuestras viudas. Y yo creo, hermanos, que cuando Pablo le escribe a las viudas, ¿verdad?, en las cartas, ordenándoles, ¿verdad?, y hay como una característica muy, muy gloriosa del apóstol que incluso dice que hagan listas de viudas y que se les sostenga. La iglesia tenía el deber de sostener a las viudas. Pero después Pablo como que dijese algo que es un poco duro para el corazón, porque dice que las viudas que solamente se dedican a andar en casa, o solamente se dedican a chismosear. No sé si han leído ese pasaje, ¿verdad? Y uno dice, ¿pero por qué Pablo? ¿Por qué en la iglesia pasa eso? Porque había una labor, hermanos, que no podía ser dejada de lado, porque las nuevas generaciones eran formadas por las viudas y por las doncellas, que tenían mejor educación, o que venían de cuna alta, como le llamaban los hermanos. Ellas tomaban a los niños y les enseñaban. Ellas eran las que de alguna manera daban su vida por amor a la iglesia. Y la iglesia les reconvenía sosteniéndoles porque no tenían con qué sostenerse. Los hermanos, principalmente Policarpo e Ireneo, acerca de este tema de la sucesión de la enseñanza, de tomar o adoptar niños, decían esto. Yo lo sinteticé en esta idea que está en sus escritos, principalmente las 2 epístolas de Policarpo. Mandé una al grupo, por si alguien no la tiene, se la puedo volver a enviar. Y acerca también de Ireneo, que escribió muchos libros, un hermano muy educado, y convergieron en este punto. Si un maestro no tiene una vida santa, no tiene autoridad para enseñar. Y eso no solamente con respecto a la predicación del Evangelio. Partían de allí, pero ellos tomaban los versículos para incluso llevarlos a las vidas de sus hijos. La iglesia de Esmirna fomentaba que la educación básica fuera dada en el hogar o por miembros de la comunidad con el mejor testimonio. No permitían y no entregaban a sus hijos a cualquier hombre. No permitían que cualquier hombre tocara a sus niños. Eran celosísimos nuestros hermanos de Esmirna para cultivar hombres que fuesen consagrados al Señor y que recibieran la mejor educación, pero no la mejor del mundo, la mejor del Señor, dado por hombres que tuvieran vidas santificadas a Él. Los hermanos tomaron estos 2 pasajes que había escrito el apóstol Pablo años atrás, ¿verdad? En 2 Timoteo capítulo 2, verso 2, con respecto a la enseñanza de la palabra del Señor, dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Un poquito más adelante, en el capítulo 3, verso 10 al 15, dice: pero tú, hablándole Pablo a Timoteo, has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Pero más los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Esta retórica de Pablo, este hecho de que los apóstoles tomaran discípulos y caminaran con ellos y vivieran el evangelio que ellos vivían, fue el modelo para la educación de los niños de Esmirna. Estamos hablando de hombres que se apartaron, de hombres que dejaron tal vez sus pasiones, sus deseos, sus metas, por causa del amor a los niños de la iglesia, principalmente las mujeres. Hermanos, y a veces nosotros, porque aquí viene el contraste, ¿verdad? Porque estamos mirándonos en este espejo que es Esmirna. Y aquí hay muchos niños. Sería, hermanos, interesante que el Señor, no nosotros, ¿verdad? No la emoción del momento, no la necesidad en sí misma,
sino que el Espíritu de Dios despertara en cada uno de nosotros, ser un buen maestro de nuestros niños. Porque hoy día, hermanos, la filosofía que está en el mundo no está difiriendo mucho de las filosofías del mundo de Esmirna. Para nada, hermanos. Al contrario, son peores. Porque poco a poco se han ido introduciendo. Hoy día nos reímos y tal vez nos burlamos de los Terian, que tal vez puede ser algo tan absurdo para el presente. Pero en 5 años más, hermanos, en 15 años más, nuestros niños van a crecer con esas ideologías y filosofías. Y si no sembramos en ellos el Evangelio del Señor, porque aquí a Timoteo se le dice que desde niño supiste las Sagradas Escrituras, pero nuestros niños parecen que carecen o ignoran constantemente quién es el Señor, cuál fue su obra, cómo fue profetizado desde el principio, cómo el Señor fue de alguna manera señalado entre 10.000, como dicen sus cantos, y que tenemos una plena seguridad de que Él es Dios manifestado en carne. Y a veces nosotros mismos dudamos de nuestro Señor porque desconocemos los trasfondos históricos, los trasfondos de sabiduría que hay detrás del advenimiento del Mesías. Que en Él se cumplieron las profecías, hermanos. ¿Cuáles? ¿Dónde están? Se puede estudiar, se puede inquirir. Y eso podemos traspasárselo como un legado a nuestros niños. Pero muchas veces preferimos traspasarle el fútbol, tradiciones familiares. Es que en mi familia nosotros somos así. En vez de transmitir lo que de Dios, transmitimos lo del hombre. En vez de defender a nuestros niños de profesores que con filosofías desvirtuadas, hermanos. Y no solamente a los niños pequeños, a los jóvenes que van a entrar a la universidad, ustedes se van a enfrentar a la filosofía de este mundo, a ser el mejor en tu carrera, a ser el jefe del jefe, a que a ti nadie te puede pasar por encima. Como que el hombre, de alguna manera, por estar en la universidad, fuera un prohombre mejor que el resto. Y muchos de los que hemos pasado por de la universidad hemos sido incluso contaminados con estos pensamientos de que tal vez un hombre ignorante no es merecedor de nuestra atención, ni de nuestro compañerismo, ni aún de nuestra amistad. Y nos volvemos personas individualistas, tal vez llenos de títulos, pero muertos en espíritu. Tal vez con así unas cabezas, hermano, en la ciencia, matemáticas, medicina, abogacía, lo que sea. Pero sin amor fraternal, sin amor por el prójimo. Porque esas cosas no te las enseña la universidad. Deberían nacer de la casa. Y cuánto más de la casa de Dios. Que es el corazón, ¿verdad? Que es el corazón mismo donde se debería nutrir a nuestros niños para ser defendidos de las ideologías y las filosofías de este mundo. Número 2, hermanos, son 7 puntos. El segundo punto, sistema económico. ¿Se recuerdan un poco lo que compartíamos? Vamos a hacer una pequeña introducción nuevamente. Con respecto al sistema económico, Esmirna se dividía en gremios, ¿recuerdan? Gremio de pescadores, gremio de artesanos, gremio de agricultores. Y cada gremio tenía un dios patrono. Entonces, cuando tú querías ser parte de eso por causa de que tu papá te enseñó la zapatería o tu mamá te enseñó a hacer y a diseñar vestidos de la época, tú querías ser parte del sistema para poder vender tus productos y comprar tus telas y mover la economía, parte de la vida práctica y del día a día de Esmirna. Pero ¿qué se encontraba en los hermanos? Que para poder acceder a eso, que había un Dios al cual yo debía rendirme. Un Dios al cual yo debía no solamente santificarme yo, sino toda mi familia con Él. Y no solamente mi familia, sino aún también mis bienes. De repente, hermanos, nosotros hoy día tenemos una gran ventaja. Podemos ir a comprar, podemos ir a vender. Podemos adquirir, podemos producir. Y vivimos tranquilos. Algunos un poco más estrechos, un poquito más amplios. Pero podemos. En ese tiempo nuestros hermanos, cuando ellos se sabía que había un cristiano en medio de ese lugar, repito, cuando un cristiano era sabido que estaba comerciando, no solamente quedaba de alguna manera socialmente afuera, sino que aún, hermanos, era mal visto. Porque Esmirna tenía un concepto, se los voy a leer, lo tenía un poquito más adelante, pero quiero tomarlo ahora.
tenía un concepto llamado Pax Deus, ¿ya? O la paz de los dioses. ¿En qué consistía la paz de los dioses? Que es algo que se va a instaurar pronto, hermanos, ¿ya? Y que la base del Pax Deus es lo que hoy día va a usar el anticristo, ¿ya? Este es el modelo. El Pax Deus, o la paz de los dioses, imaginémonos Peñaflor. Todos los comerciantes de Peñaflor, para que les fuera bien, tenían que hacer un rito en conjunto. Si uno de ellos no lo hacía, los dioses no estaban en paz con ese sector y mandaban calamidades. ¿Se entendió? Os repito. La paz de los dioses era el concepto religioso del contexto de Esmirna. Si tú eras pescador y no te unías a los pescadores, tú eras visto como un hombre que iba en contra de los dioses y por lo tanto los dioses no iban a ser benevolentes con ese lugar. Entonces, cuando había sequía, ¿a quién le echaban la culpa? A los cristianos. Cuando había mucho sol, cuando había mucha lluvia, cuando aparecía un león del monte y bajaba y se comía a alguien, cuando caía una pestilencia, cuando había no sé, los barcos se hundieron en la ruta del mar, ¿quiénes eran los culpables? Los cristianos. Hermano, imagínese que usted es culpado cada vez que acontece algo, somos culpados como iglesia. Y no solamente culpados con el dedo, perseguidos, obligados por la presión social a sacrificar a un ídolo. Porque si no, al mundo le va mal. Los incendios en Viña del Mar son culpa de la iglesia en Viña del Mar. Los incendios del sur son culpa de las iglesias del sur. El año pasado, cuando vino este temporal y se cayeron los árboles y hubo mucha preocupación, se salieron los ríos, ¿de quién es culpa? De las iglesias donde eso ocurrió. La lluvia del otro día fue culpa del hermano Patito. ¿Se acuerdan? Allá en Maipú. Hermanos, así era vista la iglesia. O sea, estamos hablando no solamente de una presión social y que uno podría decir, ya, yo no hago sacrificio y comercio con el que yo quiera, sino que había una persecución religiosa. Que el hecho de que nuestros hermanos creyeran en el Señor, y aún no estamos hablando ni siquiera de la primera persecución legal, ya vivían bajo estos términos los hermanos. Entonces, ¿qué tuvieron que hacer los hermanos? Los hermanos tuvieron que crear un sistema económico, ¿verdad? Y lo crearon en base a algunos versículos que tienen que ver, hermanos, con la excelencia del carácter del hombre. Entonces la instrucción era esta: si tú necesitas calzado, busca al zapatero cristiano. Si tú necesitas grano, cómprale a tu hermano que vende grano. Se tomaban de este pasaje que escribió el apóstol Pablo a la iglesia en Roma, capítulo 12, versos 9 al 21. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a otros. Hermanos, eso sostuvo las familias de Esmirna durante 400 años. Ese versículo práctico sostuvo a la iglesia durante 400 años y el Señor la prosperó. Porque en vez de ir y doblegarse ante la presión, la iglesia se empezó a preferir. Y tal vez no eran los zapatos más bonitos o las túnicas más espectaculares, pero estaban hechas por las manos de los santos. Y eso es mucho más valioso, hermanos. Que tal vez a mí no me guste cómo trabaja un hermano, pero ese trabajo está hecho por un creyente, no por un idólatra, no por alguien que va a ocupar ese dinero para llevarlo a toda clase de placeres inmorales, no por alguien que va a ocupar ese dinero para emborracharse el fin de semana, sino que lo va a ocupar en el mismo beneficio de la iglesia. Porque recordemos, hermanos, que gran parte de las necesidades de la iglesia era cubierta por estos mismos centros de acopio, por así decirlo, donde los hermanos traían el fruto de su trabajo, lo dejaban allí y los hermanos pagaban y reconvenían según el monto justo.
Llegó al punto, hermanos, de que los hermanos ni siquiera cobraban sus trabajos, sino que era la ofrenda, la manera en que todos los hermanos eran sostenidos, superando incluso, hermanos, al pasaje de Hechos 2, cuando dice que la iglesia en Jerusalén o en Judea no tenía nada suyo, ¿verdad? Y todo lo ponían a los pies de los apóstoles. Estos hermanos hicieron lo mismo, pero no lo vendieron. ¿Se acuerdan de Ananías y Zafira? ¿Qué hicieron ellos? Tenían un terreno, lo vendieron y trajeron una porción. Y dijeron, lo vendimos al 100% de esta porción y se resguardaron uno. ¿Y qué les pasó? Murieron porque le mintieron al Espíritu Santo. ¿Qué hizo Bernabé? Bernabé vendió todos sus terrenos y todo ese dinero lo puso a los pies de los discípulos. Y él fue sostenido por la iglesia. Entonces los hermanos de Esmirna, ¿perdón? ¿Vale? ¿Ahí sí? ¿Se escucha muy golpeado? ¿Ahí sí? Los hermanos en Esmirna, no fue un Bernabé que hizo eso. Fueron todos. Y recordemos que a Bernabé se le tuvo de alta estima por haber hecho esa obra, ¿verdad? Entonces podríamos decir que en Esmirna habían puros Bernabé. Y ahí es donde uno tiene que empezar a decir, Señor, ¿será solamente para los apóstoles esa obra? ¿Será solamente para los más consagrados que tienen que dar sus bienes? Pero el Señor nos demuestra que no habían niveles en la iglesia antigua. Era un solo hombre moviéndose. Era un solo hombre moviéndose en medio de la ciudad de Esmirna. Con respecto a la enseñanza apostólica, Policarpo le escribe a los filipenses en su epístola y dice que vuestro comportamiento entre los gentiles sea excelentísimo, para que seamos glorificados para que sean glorificados por vuestras buenas obras. Los cristianos se volvieron indispensables en los puestos altos de confianza. Administradores, tesoreros. Los comercios paganos los necesitaban porque eran los únicos inmunes al soborno. Había tanta corrupción en Esmirna, hermanos, y estaban tan habituados al mal que aún ni entre ellos mismos se soportaban ni podían confiar. Entonces, cuando apareció un cristiano, no es que quedara fuera del sistema, no lo hacían partícipe de nada, pero estaban obligados a comerciar con él. ¿Por qué? Porque eran los únicos que vendían al precio justo. Eran los únicos que tenían balanzas justas. Eran los únicos que estaban alumbrando, hermanos. Eran los únicos que aún la sociedad perversa podía y decían, esto no me van a engañar. ¿Por qué? Porque son cristianos. Y eso es una enseñanza tan rotunda para nosotros, hermanos, los que trabajamos asalariados o los que son independientes. Porque a veces la tentación está, hermano, en llevarse algo mal habido, en engañar a alguien con un dinero, en pedir prestado y no devolverlo. Hermanos, la excelencia fue el escudo con el cual nuestros hermanos pudieron subsistir. Ser reconocidos por la transparencia y la integridad. En un mundo romano lleno de sobornos, medidas falsas y engaños, el cristiano era el único que no robaba al patrón y cuya palabra era casi un contrato legal. Con los cristianos no se podía hacer, ellos no aceptaban hacer los contratos de mano y sacrificar animales. Entonces su palabra tuvo que valer más que el sacrificio a un ídolo. Porque aún entre los mismos impíos, a pesar de que habían sacrificios y llegaban a acuerdos, se engañaban. No respetaban ni aún sus propias liturgias. Y ahí es donde comienza a aparecer la luz de la iglesia, ¿verdad? Ahí es donde uno empieza a ver realmente cómo la iglesia puede alumbrar en un lugar. Y que nuestros hermanos que tal vez tengan comercio, los hermanos que trabajamos en nuestras empresas, no seamos reconocidos por nuestras malas obras. O como dice Pedro, que no suframos por causa o como malhechores, sino que suframos por causa del Señor. Suframos porque no tienen nada que decir de nosotros y tengan que inventar cosas. Mientras nuestros hermanos no fueron perseguidos legalmente o por edicto y mandato del César, eran reconocidos como personas intachables. Número 3, frente a la sociedad. En la sociedad
agrupé 3 puntos que los vimos la vez pasada: teatro, gimnasio y estadio. ¿Se acuerdan? Con respecto al teatro, para los hermanos que no vinieron la semana pasada, el teatro era visto como el lugar más peligroso por los creyentes, porque seducía los sentidos y normalizaba los pecados sexuales a través de la risa y la tragedia o el drama. Son como las teleseries de ahora, ¿ya? Pero eran en vivo. Entonces, en vez de uno ver que la hermana engañó al cuñado con el primo, lo hacían en un acto público. Entonces, el teatro era itinerante, iba de lugar en lugar en Esmirna, se movía. Y los seguidores, los fanáticos, iban detrás de ellos para ir, porque tenían que saber cómo iba a terminar la trama que ellos iban contando. Y así tenían adeptos y seguidores. Pero para entrar en ciertos lugares, porque, por ejemplo, para poder hacer una obra en medio de un gremio, ¿qué había que hacer? Sacrificios a ídolos. En el Pedagogo de Clemente escribe lo siguiente, libro 3, capítulo 11, dice: no se debe asistir a los espectáculos teatrales que pueden llamarse con propiedad la cátedra de las pestilencias, pues allí se representan las bajezas de los dioses. Las representaciones teatrales no son sino una preparación para el adulterio, una escuela de la inmundicia. Eso lo escribió Clemente. Ese libro, llamado El Pedagogo, circulaba en todas las iglesias. Si hoy día un hermano se levanta en medio de la congregación y nos exigiera que no fuéramos a ver una película al cine porque tenga un alto carácter sexual, un alto carácter morboso, ¿cómo se cerrarían nuestros corazones, hermanos? Y aún lo acusaríamos de ser intransigente y poco flexible. Porque esa es la persecución que se sufre hoy en día. Pero en este tiempo era una persecución que estaba del mundo hacia la iglesia. Pero hoy en día, hermanos, estamos como al revés. La persecución viene de los cristianos hacia los hermanos que enseñan y que de alguna manera buscan tu santidad y no buscan que tu corazón y tu mente se llene de aborrecimiento y de cosas que a Dios le desagradan. Pero en este tiempo nuestros hermanos fueron puestos como antorchas en calles, hermanos, por defender estas verdades básicas cristianas. Fueron desollados vivos, hermanos, y el mundo se rió y se burló de su sufrimiento porque intentaron vivir santa y piadosamente mirando al Señor. Mas hoy día, hermanos, tuvimos un hombre ayer que se burló de nuestra fe y tal vez nosotros mismos con carcajadas lo seguimos. Y no nos damos cuenta que eso abrió una puerta hoy en día para una persecución pasiva. Se normalizó la burla a la fe. Se normalizó de parte de uno que dice ser cristiano. Y en este tiempo, hermanos, nuestros hermanos fueron perseguidos y fueron llamados y les tenían un sobrenombre a los cristianos. Y el sobrenombre era los contrarios a la alegría o los que odian la alegría. Filipenses capítulo 4, verso 4 al 9 dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocido de todos los hombres, el Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis de mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. El apóstol Pablo escribiéndole a la iglesia de Filipos. Nuestros hermanos en Esmirna recibieron la carta de los filipenses. Tenían un contacto muy estrecho con los filipenses y se escribían cartas de ánimo unos a otros porque eran las dos congregaciones más pobres de la época.
Se ofrendaban, se visitaban. Los ancianos de Filipo iban a los ancianos de Esmirna, le contaban las maravillas de Dios. Los ancianos de Esmirna mandaban cartas cuando los hermanos eran llevados a los estadios a ser martirizados y mostrándoles cómo los hermanos resistían la prueba y morían confesando el nombre del Señor y no lo negaban. Y eso llevaba gloria y honra, hermanos, y ánimo a las iglesias que estaban en persecución. Pero hoy día, hermanos, le cerramos las puertas a los hermanos que predican la santidad. Los tenemos entre ceja y ceja, no los recibimos. Los consideramos hombres ásperos, los consideramos hombres pesados, usando lenguaje más actual. Los consideramos un estorbo para nuestras carnes. Y muchas veces pensamos que no nos aman porque buscan nuestra santidad. Pero los hermanos se guiaban bajo esta premisa, que todo nuestro ser, que aún nuestros pensamientos delante del Señor fueran santos. ¡Qué devoción, hermanos! ¡Qué amor por Cristo! ¡Qué dedicación de nuestros hermanos! ¿Merecían alguna exhortación de parte de nuestro Señor? Hombres que querían vivir así, que querían agradar en todo al Señor. Hombres que se guardaban aún de sus pensamientos y por eso no asistían al teatro, para no ser contaminados, para no desear mujer, para no desear hombres, para no desear niños, porque aún en eso batallaban nuestros hermanos. Con respecto al estadio, los hermanos en Esmirna tenían un problema, porque el lugar más grande donde los césares iban a verlos, el circo romano, no era solamente Roma con su Coliseo, sino que el segundo más grande era el estadio de Esmirna, donde murió Policarpo. Los cristianos rechazaban los juegos porque la violencia se convertía en un producto de consumo. Según Tertuliano, en el capítulo 19, escribe: ¿por qué nosotros, que no tenemos permitido matar, ni siquiera en defensa propia, deleitarnos en el asesinato de otros es prudente? En el estadio el hombre es arrojado a las fieras para placer de los ojos. Dios prohíbe todo homicidio y allí el homicidio es convertido en arte. Proverbios 24, 17, 18 dice: no te regocijes cuando caiga el enemigo, ni se alegre tu corazón cuando él tropiece. No sea que Jehová lo mire y le desagrade, y aparte de sobre él su sueño. Proverbios 17, verso 5 dice: el que escarnece al pobre afrenta a su hacedor, y el que se alegra de la calamidad no quedará sin castigo. Hermanos amados, la deshumanización en este tiempo era algo que se le enseñaba a los niños para que fueran no sensibles, para que fueran de alguna manera sin sentimientos cuando a ellos les tocara defenderse o ser enviados a la guerra. Eran verdaderas bestias, deshumanizados en absoluto. Pero el Señor sembró en medio de la crueldad de la sociedad una iglesia piadosa, una iglesia que ama, una iglesia que se niega, una iglesia que no busca lo suyo propio, sino que busca lo de los demás. Pero para eso, hermanos, los hermanos tuvieron que tomar a sus niños, a sus jóvenes y aún los adultos y cerrarle las puertas al enemigo. Porque esto era el disfrute del tiempo. Esto era como ir a ver un partido de fútbol, normalizado en absoluto por la sociedad. Con respecto al gimnasio, en el Pedagogo de Clemente de Alejandría, el libro 3, capítulo 10, dice, extracto en español, ¿verdad? El gimnasio es para los jóvenes una escuela de vanidades, donde se cultiva el cuerpo con exceso de cuidado, descuidando el alma. La desnudez en los ejercicios es una provocación al deseo y una pérdida de la modestia cristiana. Los hombres no deben exhibirse como bestias de exhibición. Eso lo escribió el hermano Clemente en el Pedagogo. Pero el apóstol Pedro escribió en el capítulo 3, en su primera carta, del verso 3 al 4, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de gran estima delante de Dios. En 1 Corintios, el apóstol Pablo, en el capítulo 6, versos 19 y 20, dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu,
Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales no son vuestros, sino de Dios. Los hermanos entendieron que el cuerpo que el Señor nos ha dado es santo. Y que la desnudez no es algo para enseñarlo al mundo, sino que es para guardarlo. Que la intimidad del matrimonio no es algo para exponerlo como un arte o una ciencia, sino que es algo reservado para la intimidad del matrimonio. Y por causa de esto, hermanos, nuestros hermanos fueron llamados los que odian la felicidad o los que odian la alegría. Los paganos acusaban a los cristianos de ser enemigos de la alegría por no ir a estos lugares. La respuesta de los hermanos era un despliegue de prioridades estratégicas. Hay una carta que se encontró en el siglo XV que data aproximadamente del año 100 después de Cristo. Tiene unos capítulos donde se le llama, la epístola tiene por nombre Carta a Diogneto. Diogneto no se sabe quién es. No se sabe si era un hermano de la iglesia, no se sabe si era alguien que estaba siendo evangelizado por una persona. Entonces los hermanos o los teólogos de la época piensan que Diogneto puede haber sido uno de los Césares o alguien cercano a los Césares, ¿ya? Por el contenido que tiene esa epístola. Y en esta carta, cuando se encontró, muchos hermanos tomaron la carta de Diogneto como una manera de vivir, ¿ya? En el siglo XV, cuando se encontró. Entonces, por eso es de mucho peso para la base cristiana de la época. Y como data de esa época, traje a colación un extracto acerca de este pleito que tenían los mundanos, ¿verdad? Y les reclamaban a los cristianos de por qué eran tan fomes. Y les decían, o sea, escribiendo acerca de los cristianos, llegan a esta conclusión y dicen: viven en sus propias patrias, pero como forasteros. Participan en todo como ciudadanos, pero todo lo soportan como extranjeros. Se encuentran en la carne, pero no viven según la carne. Pasan su tiempo en la tierra, pero tienen una ciudadanía celestial. Los hermanos que escribieron esto estaban evangelizando a alguien que era mundano. Y dentro de la carta hay otras partes donde se habla de preguntas que había hecho Diogneto a este discípulo, que al parecer era un apóstol que escribió esta carta. No tiene ni de quién fue escrita, ni tenía un sobrenombre la persona, y por eso los hermanos piensan que haya sido alguien muy cercano al César. En Gálatas capítulo 5, versos 16 y 17 dice el apóstol Pablo: digo pues, en otras versiones dice mando, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. En Romanos 13, 14 dice: vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. En 1 de Pedro capítulo 2, verso 11 dice: amados, yo os ruego, como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Porque una cosa, hermanos, es que la enseñanza apostólica sea clara, pero el otro es la realidad de lo que vivían nuestros hermanos. Porque nuestros hermanos eran como nosotros, no eran hombres diferentes. Hermanos que eran tentados en sus concupiscencias, que eran tentados los jóvenes a ir a ver mujeres desnudas teniendo relaciones públicas. Niños tentados a tener relación con los otros niños de la época que estaban distorsionadas sus mentes. Donde la normalidad, hermanos, era la pederastía. La normalidad, hermanos, era la crueldad aún con los seres vivos, aún con los animales. Los jóvenes de la época, sus principales fuentes de entretención eran la tortura a los animales, a perros, a gatos, a conejos, a gallinas. Porque era lo que veían ver en el circo romano, en los teatros, en los estadios, y comenzaron eso a contaminar el ser y la esencia de estos niños. Y aún los jóvenes y los niños cristianos tenían que ser resguardados para que no fueran contaminados con esto. ¿Y acaso no es lo mismo que sucede hoy en día, hermanos? Con las redes sociales, cómo nuestros niños son expuestos a una crueldad. De repente salen videos, hermanos, que son tan rápidos, ¿verdad? Los reels,
Y no es que estamos en contra de que hermano no puede tener un celular. Ahí cada uno tiene que ver dónde el Señor le permite moverse, hermanos. Pero es algo muy similar lo que está ocurriendo hoy en día. Porque tus hijos pueden estar siendo expuestos a una deshumanización. Y eso es una obra del enemigo, son espíritus, hermanos, que están rondando el corazón y la mente de tus niños para destruirlos. Para que después tengan en su pesar comportamientos extraños, hermanos. Con respecto a los ídolos, punto 4. Los cristianos manejaban dos niveles de interpretación de lo que hacían los hombres del mundo. Nivel material. Los ídolos a los cuales se les sacrifica son piedra, madera y metales fabricados por manos de hombres. Pero no solamente los veían como nada, o como cuando figuras de yeso, de oro, de bronce, sino que ellos tenían claramente y discernían lo siguiente: detrás de cada estatua operan demonios que se alimentan de la adoración y de los sacrificios animales y humanos. Justino Mártir, en su escrito llamado La Primera Apología, en el capítulo 5, escribe a la iglesia: a decir verdad, nosotros confesamos que somos ateos con respecto a esos que vosotros llamáis dioses, pero no con respecto al Dios verdaderísimo. Aquellos que los antiguos llamaron dioses eran realmente demonios malvados, que corrompen mujeres, niños y jóvenes, engañan a los jóvenes con persuasiones demoníacas y aterrorizan la mente de los hombres durante los sueños nocturnos. Lo tenían muy claro los hermanos, pero muchas veces nosotros hemos perdido la visión espiritual de las cosas que ocurren en nuestro alrededor. Hermanos, ¿ustedes vieron lo que pasó en los Juegos Olímpicos? Cómo toda esa gente se consagró a una diosa. Salió una mujer disfrazada. No sé si lo vieron. Gracias, Señor, si no lo vieran. Hermanos, allí ocurren cosas malvadas. En este tema de que hubo de la Super Bowl, ¿lo han escuchado? Que estuvo muy famoso este tiempo. Salió el Bad Bunny cantando y hizo todo un show. Lo que allí se hace, hermano, en nombre del arte. Burlas al Señor. Burlas a la palabra, burlas al cristianismo, santificación a los demonios, sacrificios que no son de alguna manera así, llamamos así, efectivos, que no se llevan a cabo ahí, pero de alguna manera son como pantomimas. Personas disfrazadas de corderos, que son asesinadas, y todo como artístico y con música, y cantando, y la gente levantando sus manos. Y detrás de eso, hermano, hay un movimiento satánico. Y a veces nosotros pensamos que estamos de alguna manera blindados y decimos: no, a mi casa esto no puede ocurrir, en mi corazón esto no va a ocurrir. Y después comenzamos a vivir y a experimentar cosas, hermanos, porque le hemos abierto la puerta a esas cosas. No vamos a entrar ahora en defender y mencionar estos puntos uno por uno, pero los hermanos de Esmirna lo tenían claro. Lo pasaban por el escudriño de la palabra. Con respecto a los ídolos, ya mencionamos el Pax Deorum o el Pax Deus, que son la paz de los dioses, ¿verdad? Con respecto al aspecto religioso. Las instrucciones de Policarpo con respecto a esto dicen: no se puede reconocer a dos señores. En su martirio, Policarpo se negó a decir que César era el Señor, afirmando que solo Cristo ocupaba ese título y rango. Para los cristianos, elevar a un hombre a la categoría de Dios era la corrupción máxima de la razón. Tan solo proferir a una persona y decirle: este es mi ídolo, para los hermanos era negar al Señor. Porque nadie podía tener ese lugar en el corazón de un cristiano más que el Señor. Cualquier persona que iba a un estadio a levantar las manos por otro hombre era una negación al mismo Señor. Y hoy en día, hermanos, con qué facilidad llamamos a algunos padres, a otros llamamos maestros y a otros llamamos ídolos. Y no pesa en el corazón del cristiano. No pesa ser devoto de alguien o de algo, ya sea deporte, ciencia, entretenimiento, juegos, internet, Facebook, famosos, cantos, música, cine. Y nos volvemos devotos.
Y el Señor, que cuando le cantamos en la reunión y estamos de alguna manera con un espíritu apagado, no un espíritu fervoroso, pero cuando aparece este ser que ilumina nuestro corazón y ocupa el lugar del Señor, con devoción atendemos, con devoción gastamos nuestro dinero, con devoción gastamos nuestro tiempo, con devoción cacareamos y decimos lo que ellos cacarean, hermanos. Y aún nuestros jóvenes, tal vez en lo oculto de sus audífonos, llenan su corazón de idolatría hacia hombres que están absolutamente pervertidos. Como los famosos de esta época. La degradación musical, hermano, en nuestro tiempo. Que antes se esperaba de que un cantante tuviera ciertos estudios, cierto trasfondo, cierta nobleza al cantar, ¿verdad? Cierto nivel, cierta, llamemos así, cierta importancia. Pero hoy en día, hermano, aparece cualquier hombre. Y parece ser que al mundo, mientras más corrupto el hombre, más digno de ser escuchado. Y aparecen mujeres que su testimonio, hermanos, es lo más bajo de lo bajo. Y por algún motivo, hermanos, la televisión los presenta como dignos de ser escuchados, dignos de ser seguidos. Yo no entiendo por qué de repente, hermanos, aparecen en discusiones políticas o geopolíticas y aparece el actor de, no sé, que hace a Capitán América hablando de eso, hermano. ¿Qué tiene que saber él? Y la gente le pone atención, o el famoso, el Pascal. Y la mujer, oh, no, es que están bonitos, es que están aquí, es que están acá. Y el hombre se declara gay, que no sabe qué es. Y públicamente, y todos lo aplauden, y hay que escucharlo para que hablen a favor de la política chilena y a favor de cómo se deben criar los niños en Chile. Y se meten en esos temas, hermano, hombres corruptos. Y nosotros nos quedamos callados y permitimos que esos comentarios entren en nuestra mente y digamos, uy, no, si tiene razón, porque él debe saber, porque está allá. No porque un hombre sea de renombre, quiere decir que su corazón sea noble. No hay nobleza en el mundo, hermanos. Buscan solamente la perversión de nuestros corazones. Con respecto a la religión, y seguimos en ese punto, el culto imperial. En Esmirna el dios más peligroso era el mismo emperador. El culto imperial no tenía misericordia. Era la prueba de lealtad a la ciudadanía y a la lealtad política. El conflicto se pedía quemar un poco de incienso hasta la estatua del César de turno y decir, Caesar Kyrios, César es el Señor. La instrucción de los hermanos, sé fiel hasta la muerte. Esa era la frase cuando los hermanos eran llevados hasta ese punto. ¿Por qué no había misericordia? Porque tal vez no celebrar un sacrificio de animales en el gremio de pescadores a lo más conllevaba el desprecio de un grupo de personas. Tal vez no participar y no ir al teatro conllevaba que las personas hablaran mal de ti y te alejaran del sistema. Pero no quemar incienso al César era muerte, era pena de muerte. Entonces cuando los hermanos eran rodeados y llegaban a una casa donde había una reunión cristiana, los gremios llamaban a los policías imperiales o al ejército romano para que trajeran el ídolo, lo ponían en medio de la casa de los hermanos y los probaban hasta la muerte. A los más famosos los llevaban al estadio, a los más de renombre como los ancianos de las iglesias, los líderes, los apóstoles y ciertos hermanos que eran de alguna manera reconocidos entre el pueblo. Pero a los menos reconocidos, no es que ellos no vivieran persecución, solamente que lo hacían rapidito. En sus propias liturgias, en sus propias reuniones, los ponían a prueba hasta la muerte. Con respecto a la misma carta de Dioneto, pero en el capítulo 2 dice, ¿no es uno de vuestros dioses de piedra igual que la que pisamos? ¿No es otro de bronce? ¿No mejor que las vasijas fundidas para vuestro uso del baño, por así decirlo? Estaba hablando de eso. O sea que el material del que estaba diseñado ese ídolo era el mismo material de la vasenica, ¿ya? Eso es lo que está diciendo el hermano en la carta. Todos ellos son sordos, ciegos, sin alma, sin sentimientos, sin movimiento. Todos se pudren, todos son corrupción.
En Primera de Corintios el apóstol escribe, en capítulo 8, verso 4, acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo no es nada en el mundo y que no hay más que un solo Dios. En Primera de Corintios capítulo 10, verso 20 dice, antes digo que a los que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no al Señor. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. En el Salmo 115, versos 4 al 8 dice, los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan, tienen ojos, mas no ven. Semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. Punto 5, nos quedan 2 puntos, hermanos, frente a la enfermedad o a los enfermos. ¿Se acuerdan que había algo muy particular en Esmirna y en toda la región del este? Que cuando llegaba una pestilencia, las personas huían y dejaban a sus seres queridos, entre comillas, a sus familiares, a sus padres, a sus hijos, y los tiraban a la calle. ¿Qué es lo que hacía la iglesia en estos casos, en caso de pandemia? ¿Ya? Nosotros tuvimos una pandemia, ¿no? ¿Verdad? ¿Qué es lo que hicimos? ¿Fuimos como Esmirna o como la iglesia en Esmirna? Y aquí cada uno piense que decir con cordura. Amén. Cuando llegaban las pestes, como la peste antonina en el 165 después de Cristo, o la peste de Cipriano, la reacción natural de los paganos, incluidos los médicos y los sacerdotes, era huir a las montañas, abandonando incluso a sus propios familiares moribundos en las calles para evitar el contagio. La iglesia no tenía hospitales de piedra, pero tenía un sistema domiciliario de salud. Los operadores, en este caso los diáconos y diáconas, y especialmente viudas y jóvenes diaconisas, funcionaban como enfermeras. Tenían la orden de no abandonar la ciudad. La instrucción basada en la enseñanza de los padres, como los que más tarde documentaría Cipriano de Cartago o Dionisio de Alejandría, reflejando la práctica de Esmirna, el mandato era servir a los enfermos como si fuera Cristo mismo. Llevaban agua limpia, comida y consuelo. Muchos de estos cuidados eran básicos, pero en una peste de la época, el simple hecho de estar hidratado y limpio marcaba la diferencia entre la vida y la muerte. Muchos de nuestros hermanos, esto lo escribe Dionisio de Alejandría en la carta Historia Eclesiástica, en el libro 7, capítulo 22, dice, muchos de nuestros hermanos, por su exceso de caridad y amor fraternal, no se perdonaron a sí mismos y se mantuvieron unidos los unos a los otros. Visitaban a los enfermos sin temor, los servían con diligencia y los cuidaban en Cristo. Y con ellos morían felices, porque se contagiaban de la enfermedad de otros y atraían sobre sí el sufrimiento de sus prójimos, sanándolos en su alma, pero muriendo con felicidad en la eternidad de Cristo. Ireneo de León, en el libro Adversus Areces, o contra los herejes, en el capítulo 6, en el párrafo 2, enseña que el cuerpo es el templo del Espíritu. Por lo tanto, cuidarlo de una enfermedad no era opcional, sino un acto de amor a Cristo. Por eso el apóstol dice, en la carne plasmada es el templo de Dios. Si alguno violase el templo de Dios, Dios lo destruirá, porque el templo de Dios es sagrado y vosotros, por lo tanto, sois santos. En Mateo 25, capítulo 25, verso 34 al 40 dice, entonces el rey dirá a todos los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitasteis. La palabra visitar es la palabra griega epikestomai. Implica que no es solamente una visita, sino que darse a cuidar hasta la recuperación completa. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento? ¿Cuándo te sustentamos o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿Cuándo estuviste enfermo o en la cárcel y te vinimos a ver? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Con respecto a los pobres, el punto 6, la logística, hermanos, con respecto a los pobres era algo fenomenal en Esmirna.
había algo que se llamaba el clientelismo en Esmirna. Llegaban cuando había tema de votar por el Senado, como cuando pasa acá que hay votaciones de alcalde, aparecían todos, y cada uno con su puesto. Y la gente que tenía hambre y que era ciudadana, que tenía derecho a voto, se les daba pan, se les daba agua, se les daba alimento, pero de ellos tenían que jurar que iban a votar por el Senado que correspondía a Esmirna. Y eso se le llamó el clientelismo, hacer gente cliente de sí mismos. Con respecto a la iglesia, esto no fue así. La ayuda al pobre era algo casi político en la iglesia. Se daba pan a cambio de nada. Se daba ayuda solamente por amor fraternal y anónimo. La caja del socorro se le llamaba así, y el obispo era el obispo el que la designaba donde tenía que llegar la ayuda alimentaria. Y se recogía de las ofrendas voluntarias de la iglesia. La diferencia entre el mundo no se daba para quedar bien, sino para restaurar el hambre verdadero de la persona. En el extracto de Artídides de Atenas, un hermano nuestro, Apología, en su libro llamado Apología en el siglo II, escribe: si hay entre ellos un pobre o un necesitado, ellos no tienen abundancia de suministros, ayunan 2 o 3 días para que mientras ellos ayunan, los pobres puedan comer. Para así poder enviar el alimento necesario que ellos mismos se habrían consumido. El resultado, crearon un sistema de seguridad social sin igual. El pobre no era una carga para la iglesia, sino un hermano que tenía hambre. En Santiago capítulo 2, verso 1 al 5 dice: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís: siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre: estate tú allá en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado, ¿no hacéis distinción entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos, oíd. ¿No ha elegido Dios a lo pobre de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Entonces los hermanos lo que hacían: hoy día me toca comer a mí, y si hay mucha pobreza, yo ayuno delante del Señor para que mi hermano pueda comer lo que me debería tocar a mí. Y esto, hermanos, es justamente lo que el Señor dice en Isaías 58, en el capítulo, 58, sí. Isaías 58, verso 5 dice: ¿es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza? ¿Llamaréis a esto ayuno y día del Señor? Verso 6. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en tu propia cama? ¿Que cuando veáis al desnudo lo cubras con tus ropas y no te escondas de tu hermano? Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y Él te oirá y clamarás y dirá Él: heme aquí. Sí, quitaste de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar con vanidades. Y si dieres tu pan al hambriento y saciares el alma afligida, en las tinieblas, en medio de ellas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre, y en las sequías saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y será como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Nuestros hermanos experimentaron eso, hermanos. No se sabía quién era pobre, ni quién era rico, entre ellos. Pero aún así, hermanos, quedan 2 puntos. Un punto, el séptimo. Recuerdan, hermanos, que había una práctica en Esmirna que comentamos, ¿verdad? Cuando nacían niños deformes o con problemas o muy flaquitos o
ciertamente la familia no tenía para cuidarlo y los niños eran lanzados sobre los muros. Entonces los hermanos en Esmirna no se podían, claramente, ¿verdad? No podían tener esa práctica. Deme un segundo, hermanos, permiso. En Esmirna, hermanos, un niño nacido con malformaciones, ya sea ceguera, debilidad física, era considerado una carga y un mal presagio de los dioses. Y la ley permitía el infanticidio. Los cristianos no solo rescataban a los bebés sanos, sino que buscaban con ímpetu y activamente a los enfermos y discapacitados. Los diáconos y las viudas conocían los lugares de exposición. La práctica de abandono legal se llamaba exposición romana, ¿ya? Entonces, los hermanos patrullaban los lugares de los vertederos, los basureros generales y los lugares oscuros donde se dejaban a los niños abandonados. Gracias, mi hermano. Muy amable. Patrullaban, o sea, tenían, de alguna manera tenían como itinerarios en las noches, cerca de la madrugada, en las mañanas, salían a recorrer los basurales. En la Didaqué, esto ya es el escrito que juntó Justino Mártir, dice, estos niños eran recogidos, adoptados, cuidados con recursos del fondo común de la iglesia. Mientras los paganos se deshacen de lo imperfecto, la iglesia invierte en ellos, dándole la dignidad que el mundo les niega. A menudo los cristianos recogen niños sin papeles, integrándolos a la comunidad. Esto creaba una población de ciudadanos que no existían en Roma para el censo romano, pero que eran reconocidos y escritos en el libro de la vida. Altamente leales al Señor. No solo los rescataban, los bautizaban y los criaban como hijos propios. La palabra huérfano se reescribió en la iglesia Esmirna. Ya no era abandono, sino era significado de una familia que había ganado un nuevo hijo. El costo para mantener a estos niños salía de la caja común. Era inversión económica masiva que los paganos consideraban un desperdicio, pero que los cristianos llamaban verdadera misericordia. Justino Mártir escribe en el capítulo 27 de su libro Primera Apología lo siguiente: en cuanto a nosotros, para no cometer injusticia ni impiedad, se nos ha enseñado a exponer, a abandonar a los recién nacidos. Nosotros consideramos que esto es lo más malvado de los hombres impíos. Primero, porque vemos que casi todos los que son así abandonados, no solo las niñas, sino también los niños, son llevados para ser criados a la prostitución. Pero nosotros, temiendo no ser cómplices de tal maldad, sino también que alguno de ellos muera, y nosotros culpables de no haber estado ahí, no los abandonaremos. Antes bien, nos casamos para criar hijos, o si nos abstenemos del matrimonio, para dar nuestros bienes a aquellos que no los recibieron de sus padres biológicos. En el Salmo 68, capítulo 68, verso 4 al 6 dice: cantad a Dios, cantad salmos a su nombre, exaltad al que cabalga sobre los cielos. Jehová es su nombre, alegraos delante de él. Él, padre de huérfanos y defensor de viudas, es Dios en su santa morada. Dios hace habitar en familia a los desamparados, saca a los cautivos a prosperidad, mas los rebeldes habitan en tierra seca. Los hermanos cantaban un himno basado en este hecho cuando rescataban a un bebé. Y que el último punto, perdón hermanos, eran 8, no 7, me equivoqué ahí. Frente a la esclavitud, Esmirna y toda su economía, hermanos, estaba basada en la esclavitud. Mientras más esclavos tenías, más, de alguna manera, renombre y prestigio tenías. Esmirna no era una economía basada en esclavos, era una economía basada en esclavos. La iglesia no hizo una revolución armada o de manera directa, ¿verdad?, para ser perseguida, pero hizo una revolución. Hizo algo mucho peor para los esmirnos o para la Roma actual. Borró la distinción de estatus dentro de sus muros.
Un esclavo sin habilidades valía entre 500 y 1500 denarios. Un esclavo joven y fuerte, ya sea de atractivo físico o mayordomo, entre 2000 y 6000 denarios. Un esclavo con habilidades técnicas, ya sea un escribano, un médico, un artesano, valía entre 10.000 hasta 50.000 denarios. Un denario era el sueldo de un día. El sueldo de un día. Si un hermano era médico esclavo, su rescate era casi imposible para la iglesia. Por eso la estrategia era convertir al amo y negociar una libertad parcial. Juntar 1000 denarios para liberar a un esclavo común requería que cada miembro de la iglesia donara el equivalente a 10 días de su propia alimentación. Por esto, los textos que leímos anteriormente declaran: ayunan 2 o 3 días para enviar el alimento al necesitado. No era una metáfora. El ayuno era la herramienta financiera para generar el excedente necesario para liberar a sus hermanos esclavos. En los banquetes de la ciudad, los esclavos servían en el ágape cristiano, en las reuniones locales. Los esclavos eran sentados a los lados de los hermanos, servidos, amados y lavados. Tenemos registros históricos de que esclavos eran muchos de los líderes y de los ancianos de las localidades espirituales, y aún sus propios amos les llamaban hermano amado en medio de la localidad. Ignacio de Antioquía escribe a Policarpo y le advierte y le dice: no uses todo el dinero de la iglesia para comprar la libertad de los esclavos, para evitar que la gente se uniera solamente a la iglesia para ser liberada. El esclavo cristiano era un hombre libre en espíritu. Esto volvía loco al sistema romano, porque un esclavo que no teme y se sabe igual a su amo no puede ser controlado por el pavor y el miedo. Voy a leer el extracto exacto de Ignacio a Policarpo en el capítulo 4. No desprecies a los esclavos ni a las esclavas, pero tampoco dejes que ellos se envanezcan, sino que para gloria de Dios sirvan mejor, para que consigan de Dios una libertad superior. No deseen ser libertados a costa de la ofrenda de la iglesia, para que no resulten ser esclavos de sus propios deseos. Muchos de los hermanos que vivieron en esa época y que eran esclavos, también habían hombres malvados y que aprovechaban la nobleza de la iglesia para conseguir recursos y ser liberados, y luego se iban. O sea, generaban una traición muy grande, porque nuestros hermanos, de su profunda pobreza, ayunaban para rescatar a alguien que después usaba ese dinero, se los robaba y se iba al mundo. Hermanos, cuando leamos la carta de Esmirna, creo que llegamos ya a un punto de la reunión y de la palabra. Yo creo que vamos a poder entender por qué es una iglesia sin ninguna exhortación del Señor, ¿verdad? Los hermanos se levantaban cada día viviendo al Señor, no mirando al Señor, viviendo al Señor. Y esa era la iglesia en Esmirna, ese era su día a día. Esa era la manera en que ellos enfrentaban esta sociedad cerrada. No era una iglesia rica. De hecho, históricamente Esmirna es reconocida como una de las más pobres. Pero aún así, de su profunda riqueza, de su profunda pobreza, el Señor le llama que son ricos. ¿Y cuánta riqueza hay en Esmirna, verdad, hermanos? ¿Cuán pobres somos nosotros, hermanos? Y no lo hablo económicamente. Que el Señor nos ayude. Amén. Oremos al Señor.